¿Qué pasaría si la mejor manera de combatir el creciente calor mundial no fuera algún nuevo aparato de alta tecnología, sino una colección de ideas antiguas que hemos olvidado casi por completo? Suena un poco loco, ¿verdad? En un mundo que parece cada año más caluroso, nos hemos vuelto totalmente dependientes de una única solución que consume mucha energía, el aire acondicionado. Gastamos miles de millones de dólares en luchar contra esta batalla constante, tediosa y costosa contra el sol. Pero ¿qué pasaría si las ideas más brillantes para mantenerse fresco no solo se hubieran inventado, sino que hubieran estado ahí durante siglos, esperando ser redescubiertas? Los constructores antiguos, desde los desiertos abrasados por el sol de Persia hasta los trópicos húmedos de la India, se enfrentaron al mismo calor brutal que enfrentamos hoy. Pero tenían una desventaja enorme. No hay electricidad. Y aún así, no sobrevivieron. Ellos prosperaron. Diseñaron maravillas arquitectónicas que podían respirar, que se refrescaban, que creaban santuarios de confort en los climas más duros de la Tierra. Estos no eran solo edificios. Eran sofisticadas máquinas vivientes diseñadas en perfecta armonía con la naturaleza. Y ahora están inspirando una revolución en la arquitectura moderna, un regreso a un tipo de genio olvidado. Hoy vamos a pelar las capas del tiempo para descubrir 10 de estas técnicas de construcción perdidas. Y estas no son solo curiosidades históricas. Son un modelo, una hoja de ruta hacia un futuro más sostenible y genuinamente más fresco que podría cambiar fundamentalmente el modo en que construimos y vivimos en nuestro mundo en calentamiento. Atrapavientos. Ingeniería del viento. Nuestro viaje comienza en el corazón del antiguo imperio persa en ciudades como Irán. Mira hacia arriba y verás un bosque de extrañas y elegantes torres que se elevan desde los tejados. Estos son los Badgar o atrapavientos y son uno de los sistemas de refrigeración más impactantes visualmente y realmente ingeniosos jamás ideados. Durante siglos, estos dispositivos han proporcionado aire acondicionado silencioso y totalmente pasivo a hogares y mezquitas. Un testimonio de una increíble comprensión del flujo de aire natural. El problema que tenían que resolver era enorme. ¿Cómo hacer que la vida no solo sea soportable, sino también cómoda en un desierto con temperaturas abrasadoras y aire polvoriento? La respuesta no fue luchar contra el viento, sino aprovecharlo. Un captador de viento es básicamente una torre alta con forma de chimenea en el techo, con aberturas orientadas hacia el viento. A medida que sopla la brisa, esta es captada y canalizada por un conducto hacia los espacios habitables de abajo, creando un flujo de aire constante y suave que puede reducir drásticamente la temperatura interior. Pero el genio del atrapavientos persa es aún más profundo. En algunos de los diseños más sofisticados, funciona en conjunto con otra maravilla antigua, el Carnet. Los Carnets son enormes acueductos subterráneos, túneles que transportan agua fría a lo largo de kilómetros. Algunos captadores de viento se construyeron directamente sobre estos sistemas. A medida que el aire caliente y seco del desierto se canaliza hacia abajo por la torre, pasa sobre el agua fría. Esto desencadena un potente enfriamiento por evaporación. El aire transfiere su calor al agua, volviéndose significativamente más frío y un poco más húmedo incluso antes de entrar a la casa. El resultado es una brisa refrescante y naturalmente acondicionada, todo sin una sola parte móvil. En algunos diseños, la torre incluso actúa como chimenea solar. El lado de la torre que da al lado opuesto del viento se calienta con el sol. Esto calienta el aire dentro de esa parte del conducto, lo que provoca que suba y salga, creando una diferencia de presión que atrae activamente el aire más frío hacia el interior del edificio. Crea su propia ventilación incluso en días tranquilos. El redescubrimiento de esta tecnología es profundamente relevante. Mientras las ciudades se enfrentan a temperaturas insólitas y redes eléctricas sobrecargadas, los arquitectos buscan inspiración en los captadores de viento. Se están construyendo versiones modernas en edificios nuevos, como la destacada Torre de Viento de la ciudad Mazda de los Emiratos Árabes Unidos, lo que demuestra que los principios antiguos pueden sustentar las ciudades del futuro. Los materiales pueden ser hormigón y acero modernos, pero el principio básico es idéntico al que se perfeccionó hace miles de años.
La ingeniería del propio viento, la masa térmica, el poder de los muros gruesos. Del aprovechamiento del aire pasamos ahora a aprovechar el poder de la tierra misma. En culturas totalmente diferentes, separadas por miles de kilómetros y años, los constructores antiguos llegaron a la misma elegante conclusión para los climas brutales. Construir grueso. Desde el ladrillo de adobe del suroeste de Estados Unidos hasta las primeras casas de adobe de Mesopotamia, el principio de masa térmica fue una piedra angular del confort. El concepto es engañosamente simple pero increíblemente efectivo. En un clima cálido y seco, el mayor desafío es la oscilación brusca de la temperatura entre el día y la noche. Una casa moderna y ligera se calienta rápidamente, convirtiéndose en un horno durante el día, y se enfría con la misma rapidez, convirtiéndose en un refrigerador por la noche. Los constructores antiguos entendieron esto y utilizaron materiales con alta masa térmica, como adobe, tierra apisonada y piedra gruesa, para que actuaran como una batería climática. Así es como funciona. Durante los días abrasadores, las paredes gruesas y densas absorben el calor del sol con increíble lentitud. Se necesitan horas para que esa energía térmica llegue a la superficie interior. Cuando finalmente comienza a irradiar hacia la casa, el sol ya se ha puesto y el aire exterior se está enfriando. Luego, el edificio libera lentamente ese calor almacenado durante la noche, manteniendo el interior estable y confortable. A la mañana siguiente, las paredes vuelven a estar frías, listas para iniciar el ciclo. Es un notable efecto de volante térmico que suaviza los extremos de temperatura diarios. Los pueblos PBLO del suroeste de Estados Unidos eran maestros en esto. Construyeron sus icónicas viviendas con ladrillos de adobe, tierra secada al sol, agua y paja. Estos muros gruesos no proporcionaban aislamiento en el sentido que lo pensamos hoy. Su magia estaba en absorber y liberar lentamente el calor, no solo en bloquearlo. Combinaron esto con un diseño inteligente, agrupando los edificios y construyendo bajo acantilados orientados al sur para obtener sombra natural durante el pleno sol del verano. Hoy en día, mientras buscamos diseños más eficientes energéticamente, la sabiduría de la masa térmica está teniendo un enorme renacimiento. Los arquitectos están redescubriendo materiales como la tierra apisonada, no solo porque son sustentables sino por su rendimiento térmico superior. Las casas modernas utilizan explícitamente enormes paredes de piedra y tierra para regular la temperatura de forma pasiva, lo que demuestra que a veces la tecnología más avanzada es la tierra bajo nuestros pies. El arte de la sombra. Los constructores antiguos comprendieron una verdad fundamental que los urbanistas modernos parecen haber olvidado. La forma más fácil de lidiar con el sol es simplemente salirse de su camino. Antes de que alguien soñara con la refrigeración mecánica, el sistema de control climático más sofisticado era la sombra. Y en ninguna parte se ejecutó este arte con mayor maestría que en las densas y laberínticas ciudades de Medio Oriente, el norte de África y el Mediterráneo. El diseño de estas antiguas ciudades fue una respuesta brillante y deliberada a un entorno abrasador. En lugar de las amplias y soleadas avenidas que construimos hoy, estaban definidas por una red de calles estrechas y sinuosas. Esto no fue casualidad, fue una estrategia que evolucionó a lo largo de los siglos. Los altos edificios a ambos lados proyectan sombras profundas durante la mayor parte del día, manteniendo el suelo y las paredes frescos. Caminar por estos cañones sombreados era mucho más cómodo y creaba un microclima más fresco para toda la ciudad. En el corazón de la casa se encontraba otro ingenioso dispositivo de sombreado, el patio central. En la arquitectura tradicional islámica y mediterránea, las casas miraban hacia el interior y se organizaban alrededor de un patio privado al aire libre. Este espacio era el pulmón de la casa. Durante el día, las habitaciones circundantes permanecieron en profunda sombra. A menudo se colocaban fuentes o estanques en el centro, y a medida que entraba aire caliente, éste se enfriaba tanto por la sombra como por el agua que se evaporaba. El patio también impulsaba la ventilación natural. A medida que el sol calentaba el aire en el patio, éste ascendía, arrastrando aire más fresco de las habitaciones y calles sombreadas hacia la casa para reemplazarlo. Por la noche, el proceso se revertiría. El patio abierto irradiaría calor hacia el cielo nocturno claro,
convirtiéndose en una bolsa de aire fresco que luego se derramaría hacia las habitaciones circundantes. Convirtió toda la casa en un organismo respiratorio autorregulado. Las lecciones aquí son profundas. Si bien es posible enfriar un solo edificio con tecnología, enfriar una ciudad entera requiere un diseño urbano inteligente. El antiguo modelo de ciudades compactas y sombreadas ofrece una alternativa poderosa al efecto de isla de calor que afecta a muchas de nuestras ciudades modernas. Enfriamiento evaporativo. En los lugares más secos de la Tierra, donde el aire es abrasador y el calor es implacable, las civilizaciones antiguas descubrieron una especie de magia térmica. Descubrieron que el mismo elemento que les faltaba, el agua, contenía el secreto para crear una frescura increíble. Este es el principio del enfriamiento por evaporación. Y los antiguos egipcios, persas e indios lo dominaron para crear oasis de confort. La ciencia es hermosa y es la misma razón por la que sientes escalofríos después de salir de una piscina. Cuando el agua se evapora y pasa de líquido a gas, necesita energía. Extrae esa energía en forma de calor de todo lo que está a su alrededor. Entonces, a medida que el agua se evapora, enfría activamente la superficie sobre la que se encuentra y el aire que la rodea. Es un proceso pasivo que literalmente convierte el calor en una fuente de enfriamiento. Los antiguos egipcios utilizaban esto de una forma muy sencilla pero efectiva. Colgaban esteras de caña mojadas sobre puertas y ventanas. A medida que el viento caliente y seco del desierto soplaba a través del material húmedo, el agua se evaporaba, bajando instantáneamente la temperatura del aire que entraba en la casa. Era básicamente un simple acondicionador de aire orgánico. Los arquitectos persas, como vimos, integraron esto en sus sistemas más complejos, canalizando el aire desde un captador de viento sobre un estanque subterráneo de agua desde un cannet. La evaporación resultante enfriaría y humedecería el aire haciéndolo mucho más agradable. Pero tal vez la aplicación más impresionante se encuentra en la India, con sus espectaculares pozos escalonados o bouis. No eran simples pozos. Eran pirámides subterráneas invertidas, grandes proezas arquitectónicas diseñadas como centros comunitarios y refugios climáticos. Los escalones conducen varios pisos hacia el interior de la tierra. El fondo del pozo escalonado donde estaba el agua estaba mucho más frío que la superficie. La enorme superficie del agua combinada con la sombra profunda creó una enorme zona de enfriamiento por evaporación. La gente podía bajar las escaleras para reunirse, socializar y escapar del calor opresivo en un espacio con aire acondicionado natural. Su relevancia moderna es enorme, especialmente como alternativa de bajo consumo energético al aire acondicionado. Los innovadores de hoy toman elementos directamente del pasado, como un equipo de arquitectos que creó una sorprendente instalación de tubos cónicos de arcilla. El agua corre por la terracota porosa, enfriando el aire que pasa a través de ella. Un eco directo de las antiguas ollas para enfriar agua. Es un poderoso recordatorio de que a veces la mejor solución es simplemente agregar agua. Masrabia, el velo arquitectónico. En todo el mundo islámico, desde el norte de África hasta la India, se puede encontrar este elemento arquitectónico distintivo y hermoso, la masrabia. Se trata de una compleja y ornamentada mampara de madera tallada, que generalmente sobresale de los pisos superiores de un edificio. Pero la masrabia es mucho más que decoración. Es un dispositivo multifuncional magistral que enfría, controla la luz y garantiza la privacidad. Una fusión perfecta de arte y ciencia ambiental. Su función principal es actuar como filtro climático. Los patrones no son solo para apariencia. Están diseñados para romper la luz solar directa, convirtiendo un resplandor intenso en un brillo suave y difuso en el interior. Esto reduce drásticamente la ganancia de calor solar y al mismo tiempo permite la entrada de mucha luz natural. Más allá del sombreado, Masrabia es experta en gestionar el flujo de aire. Las pequeñas aberturas en las celosías permiten el paso de la brisa, proporcionando una ventilación constante y suave. Algunos diseños llevaron esto un paso más allá. En realidad, se cree que el nombre Masrabia proviene del verbo árabe beber, haciendo referencia a un pequeño estante construido en la pantalla para sostener una jarra de agua de arcilla porosa.
A medida que el aire fluía a través de la pantalla y sobre la olla húmeda, se enfriaba por evaporación, entregando una microbrisa sutilmente acondicionada a la habitación. Por último, la misrabia cumplió una importante función social. Permitió a los ocupantes mirar hacia la calle pública sin ser vistos, actuando como un velo arquitectónico que mantenía la privacidad. La elegancia de esta antigua tecnología no ha pasado desapercibida para los arquitectos modernos. La interpretación moderna más famosa es la del Instituto de Man Advanced de John Nouvel en París. Su fachada sur está cubierta de diafragmas metálicos que imitan los patrones de masrabia y se abren y cierran mecánicamente en respuesta a la luz solar. Luego están las Torres Alba'a en Abu Dhabi, con un sistema de sombreado dinámico controlado por computadora inspirado directamente en la masrabia. Estos edificios demuestran que los principios básicos de filtrar la luz, permitir el flujo de aire y crear una barrera reactiva son más relevantes que nunca. Orientación solar. Mucho antes de los paneles solares, los constructores antiguos ya eran maestros en el aprovechamiento de la energía del sol. No lo convirtieron en electricidad, pero utilizaron su trayectoria a través del cielo como una herramienta arquitectónica invisible. Esta es la ciencia del diseño solar pasivo y es una de las técnicas más fundamentales para crear edificios cómodos y energéticamente eficientes. El principio fundamental se basa en un hecho simple. La trayectoria del sol es más baja en el cielo en invierno y más alta en verano. Al comprender esto, los arquitectos podrían diseñar edificios que recibieran el calor del sol en los meses fríos y rechazaran su calor en los calurosos. La forma más común de hacerlo era orientar las áreas de estar principales y las ventanas más grandes hacia el sur en el hemisferio norte. En invierno, el sol, en un ángulo bajo, brillaba directamente a través de esas ventanas, hacia el interior de la casa, calentando los pisos y las paredes, materiales con una alta masa térmica. Como hemos comentado, ese calor almacenado se liberaría lentamente, manteniendo la casa caliente. Era un sistema de calefacción natural gratuito. En verano, cuando el sol está alto, la historia cambia. Aquí es donde entra en juego la genialidad del alero. Los constructores antiguos en lugares como Grecia y Roma construían aleros o toldos de tamaño cuidadosamente determinado sobre sus ventanas orientadas al sur. Debido al alto ángulo del sol, estos aleros sombrearían completamente las ventanas durante la parte más calurosa del día, evitando que entrara el sol directamente. El edificio llevaba efectivamente una visera solar. Los préstamos ancestrales PB llevaron esto a otro nivel. Es famoso que construyeron sus viviendas en acantilados, como las de masa verde, bajo enormes salientes rocosos orientados al sur. En verano, el sol alto quedaba bloqueado por el propio acantilado, manteniendo al pueblo en una sombra profunda y fresca. En invierno, el sol bajo se filtraba por debajo de la cornisa, calentando las estructuras de piedra. Fue una simbiosis perfecta de paisaje natural y diseño humano. Esta antigua sabiduría es la base absoluta del diseño moderno de casas pasivas y nos recuerda que un diseño cuidadoso es el primer paso y el más importante para un edificio verdaderamente eficiente. Viviendas subterráneas. En algunos de los climas más extremos del mundo, los pueblos antiguos encontraron el refugio perfecto contra el calor. No construyendo hacia arriba, sino cavando hacia abajo. Al excavar sus casas en la tierra, aprovecharon una de las fuentes de temperatura más estables que existen, el suelo mismo. Desde las increíbles ciudades subterráneas de Capadocia en Turquía hasta las viviendas en cuevas de China, la arquitectura subterránea ofrecía una poderosa solución a la vida en una superficie volátil. El principio aquí es la estabilidad geotérmica. Si bien la temperatura del aire puede variar mucho, la temperatura de la tierra a unos cuantos metros de profundidad se mantiene notablemente constante. En muchos lugares, la temperatura ronda la media anual local, un punto de partida mucho más cómodo y predecible que los extremos del exterior. Al construir bajo tierra, estás envolviendo tu casa en un aislante natural masivo. El ejemplo más sorprendente es Capadocia. Aquí se excavaron ciudades enteras en la blanda roca volcánica. Estas no eran simples cuevas. Eran comunidades complejas de varios niveles con casas, cocinas, establos y capillas, todas conectadas por túneles.
Estas viviendas se mantenían frescas durante el brutal verano y estaban protegidas de los gélidos vientos invernales, al mismo tiempo que constituían un refugio defendible. Hoy en día, los arquitectos están revisando esta idea. Las casas modernas protegidas por la tierra aprovechan los mismos principios pero con tecnología contemporánea. A menudo cuentan con grandes ventanas orientadas al sur en el lado expuesto para capturar el sol de invierno, mientras que los otros lados están enterrados en la tierra. Al aprovechar la masa térmica de la tierra, estas casas pueden reducir drásticamente sus necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, en algunos casos en un 80% o más, en comparación con las casas convencionales. El antiguo impulso de buscar refugio en la tierra está resurgiendo como una estrategia vanguardista para construir viviendas profundamente conectadas con su paisaje. Efecto chimenea, ventilación. Así que hemos visto cómo los antiguos constructores podían atrapar el viento. Pero ¿qué hicieron cuando no había viento que atrapar? En el calor quieto y estancado de un día tranquilo, aprovecharon otra fuerza de la naturaleza para crear un flujo de aire. El efecto chimenea o efecto chimenea. Es el principio simple de que el aire caliente sube. Y los arquitectos de climas cálidos, particularmente en el desierto iraní, diseñaron edificios para explotar esto con precisión quirúrgica. Probablemente hayas experimentado el efecto pila sin darte cuenta. Es por eso que el humo sube por la chimenea y por lo que el piso superior de una casa suele ser el más cálido. El aire caliente se vuelve menos denso y se eleva.